Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo día del aniversario Lego de las Buenas Nuevas. Nosotros acá seguimos de fiesta, así que te motivo a que tú también te animes, te alegres, porque hoy continúa la celebración. Y muchos se emocionaron por todo lo que vivimos el día de ayer en nuestro aniversario, pero lo de hoy estará mejor. Hoy contaremos con la participación de nuestra banda amiga GS Music. Tendremos a nuestro comunicador y pastor, amigo de la casa, el pastor Oscar Castillo, desde la ciudad de Dallas, Texas. Tu verdad firme estaré, para ti yo viviré. En tu verdad firme estaré, para ti yo viviré. El día es hoy, oh Señor.
Hola amigos de la Iglesia Lego. Para mí es un honor el poder estar con ustedes celebrando juntos este aniversario. Verás de que siempre me regocijo el saber de que la Iglesia de Jesús está activa en todo el mundo y pues en esta ocasión alegres de que está viva y está vibrante, está en movimiento allí en Venezuela. Para mí es un honor estar con ustedes. Les envío saludos junto a nuestra iglesia aquí local de Watermark. Aquí desde nuestra capilla les enviamos saludos. Como miran, la capilla ahorita está totalmente vacía. Y escogí hacerlo aquí porque quiero empezar en hacer dar un punto, ¿verdad? De que la iglesia no es un edificio, como lo miramos acá. Verás de que este edificio no cambia a personas. Este edificio en sí no tiene ningún poder, sino que son las personas que se reúnen aquí. Bueno, durante esta pandemia no hemos podido reunirnos físicamente, pero son aquellos que se comprometen a sí mismos y dicen: nosotros queremos ser las manos y los pies, la boca, ¿verdad? Los ojos de Jesús, y eso es lo que es la iglesia. Entonces, para mí es importante de que entendamos eso al principio, y quizás de eso quiero recordarles en esta ocasión, de que ustedes son el plan número uno, el plan A de la estrategia de Dios para alcanzar a todos aquellos que aún no lo conocen. Verás de que tú y yo, imperfectos como somos, hemos sido escogidos para llevar las buenas nuevas, la esperanza que Dios da al mundo. Tú y yo somos los que manifestamos eso a todos los que están en nuestra comunidad, que estén en nuestra ciudad, en nuestro estado, ¿verdad? En nuestro país. Dios nos tiene en diferentes países por una razón, tiene propósitos por el cual nos ha posicionado de una manera estratégica, porque Él quiere usarnos a nosotros, tú y yo, personas imperfectas que están dispuestas y en sí dependientes de Él para que Él nos empodere y eso cambie. Lastimosamente, en estos años que hemos mirado, en la historia reciente, muchos pudieran decir que la iglesia ha perdido su efectividad. Lastimosamente, puedo decirles que sí, a veces es cierto, porque muchos líderes de iglesia se han en sí preocupado más de llenar, ¿verdad? Como pueden mirar aquí, de llenar capillas, de llenar edificios, y en sí tratar de que personas les llamen, ¿verdad? Y los respeten, y en cierta manera tener una experiencia, en vez de equipar a personas y entrenar a entrenadores o discipular a otros discípulos para que la misión de Dios se siga promulgando alrededor de todo el mundo. Entonces, algunos que están en la iglesia hoy se han hecho la pregunta: ¿por qué es que Dios me usara a mí? Y quizás la mejor pregunta pudiera ser: ¿por qué no nosotros? Porque miramos a través de las Escrituras de que Dios, Él ha escogido a aquellos que quizás son menospreciados para otros, marginalizados para ciertas comunidades, y Dios, en su infinito amor y gracia, escoge a aquellos que no necesariamente son los mejores, pudiéramos decir hasta los que son más capaces, sino que lo que Dios busca para cumplir su misión es a personas dispuestas, comprometidas a su misión, a su corazón, a la manera en que Él quiere hacerlo. Entonces, nosotros miramos que podemos expandir el reino, no importa dónde estemos, si es que nos traemos más dependencia y en sí nos conectamos más a Él, y eso pueda cambiar nuestras vidas y puede cambiar las vidas de aquellas personas. Entonces, en nuestro tiempo junto, quiero darles en sí 8 maneras por qué es que algunos grupos que se llaman la iglesia no son efectivos, o no son ellos los que quizás a veces Dios no escoge para cumplir su misión. Ahora, ustedes que están celebrando el aniversario han tenido una trayectoria donde pueden mirar hacia atrás y decir: Dios ha sido fiel. Pueden decir eso, díganle a la persona que está al lado: aunque no los estoy mirando, sé que ustedes van a obedecer. Pero dile a la persona al lado: Dios ha sido fiel.
Y fíjate que cuando miramos la fidelidad de Dios no está condicionada en que si nosotros somos, entre comillas, buenos cristianos. En sí, la fidelidad de Dios está basada en lo que Él provee, la provisión de Dios a través de Jesús en la cruz. Eso es lo que nos da a nosotros nuestra identidad. Cuando entendemos eso, miramos de que el amor de Dios no está dependiente en lo que yo haga, en qué tan cristiano sea, en qué tantas veces lea la Biblia durante el año, aunque no estoy diciendo que no es bueno eso, sino que no es el leer la Biblia o orar o ayunar o hacer ciertas cosas lo que nos va a salvar, sino que son maneras en que nos conectan a Él y nos recuerdan de que lo necesitamos a Él. Entonces nosotros vamos a poder ser efectivos y poder de veras reflejar el corazón de nuestro papá cuando nosotros seamos intencionales en buscar cómo es que su reino trabaja. Entonces, para en sí cristalizar estos puntos, estas 8 maneras de que tú y yo podemos ser efectivos en nuestro discipular, en nuestro evangelismo, en ser la iglesia ahí donde Dios te tenga y ustedes, Dios los ha escogido allí, que estén en Venezuela, para que puedan ser la luz del mundo allí en sus comunidades. Entonces, estas 8 maneras están muy claras en Mateo capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 y vamos a mirar lo que muchos llaman las bienaventuranzas, pero verás de que en sí son descriptores o maneras en cómo un ciudadano del reino de Dios debe de mirarse. Entonces es un pasaje descriptivo, no tanto prescriptivo. Miren la diferencia. Descriptivo es que describe, alguien está mirando y diciendo, wow, estas son las características de personas que son parte del reino de Dios. Y otros lo miran como más prescripción. Creo que puedo hacer el caso que esto no es, si haces estas cosas, vas a ser un mejor ciudadano, sino que miramos de que cuando nosotros nos sentamos con el maestro a sus pies, empezamos a ser llenos de su palabra, y es su palabra a través de el Espíritu Santo cuando llena nuestros corazones. Estas 8 cualidades, estas 8 características salen. Entonces, ¿por qué les cuento estas características? Porque en cuanto ustedes celebran y están mirando hacia el futuro y decir, ¿cómo podemos nosotros seguir siendo efectivos y seguir siendo la iglesia de Jesús, ahí donde nos tiene, y nosotros aquí a donde estamos? Es cuando nos sentamos a los pies del Maestro y oímos su palabra, y su palabra empieza a hacer una obra en nuestras vidas. Verás de que este pasaje de Mateo 5 en sí está describiendo los ciudadanos del reino de Dios. Entonces, lo bonito del reino de Dios, que no está sujeto o está contenido en franjas o en líneas, ¿verdad? Fronteras que han sido puestas en un mapa. El reino de Dios está expandido alrededor de todo el mundo y sigue expandiéndose en cuanto más personas siguen dependiendo de Él. Entonces, agarra ahí tu lapicero, ¿verdad? Y empieza a tomar notas. Leamos Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 11 y de ahí vamos a delinear las 8 cualidades o características de los ciudadanos del reino de Dios, y eso lo vamos después a aplicar en cómo podemos tú y yo seguir siendo aquellos que digamos, nosotros podemos ser efectivos. Leamos. Dice Mateo 5 del versículo 1 al 11. Dice: cierto día, y esta es la Nueva Traducción Viviente, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron, miren que fueron sus discípulos, ¿verdad? No aquellos que iban pasando, sino que ellos, los que estaban siguiendo a Jesús, los discípulos de Jesús, los que habían pasado tiempo con Jesús, ellos se sentaron y oyen del Maestro. Mira lo que dice. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Mira el versículo 3 del capítulo 5. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece.
Esa es la primera cualidad. ¿Cómo, Lego, tú, iglesia, vas a seguir siendo efectivo en la misión de Dios y seguir reflejando el corazón de Dios? El primer paso es ser pobre en espíritu. En otra parte de la Biblia dice que Dios habita con los quebrantados de corazón. Porque verás que nadie va en sí tener la necesidad o buscar el reino de Dios si es que son altaneros, orgullosos, vanidosos, ¿verdad? En todo solo se buscan a sí mismos y no están buscando el sentarse y oír del Maestro y del Rey de todo el universo. Porque alguien que no es humilde de corazón, mira lo que dice aquí, pobre en espíritu, no puede recibir el reino de Dios, ni aceptar el rey de ese reino. ¿Por qué? Porque ese rey, el Rey Jesús, está diciendo, aquellos que son parte de mi reino andan buscando el bienestar de todo el mundo y no son egocéntricos. Verás de que la razón por que muchas personas, y también me atrevo a decir, porque muchos grupos que se llaman iglesias son inefectivas, es porque se creen la gran cosa. Es porque creen de que ellos tienen la solución y ellos en sí toman la posición de Dios y eso los hace inefectivos. Entonces, Lego, tú puedes seguir siendo efectivo si tú sigues siendo pobre en espíritu. ¿Por qué dice la segunda parte? Porque mira, es cuando se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, es cuando son más efectivos. Y la realidad es de que solo allí, cuando entendemos de que tú y yo, sin Jesús en nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo verá fluyendo y empoderándonos, no vamos a seguir siendo efectivos. No vamos a reflejar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de mirar cómo expandemos nuestro reino. Entonces te dijera, Lego, no hagas tu misión en mirar cómo creces en números, sino que sé que nuestra misión como iglesia, ya sea allí ustedes con Lego o aquí en Watermark, que nuestra dependencia de Dios a través de Jesús siga incrementando. En cuanto yo más dependa de Él, más fluye Dios, más se mira Jesús y más es lo que más personas miran a Jesús cuando me miran a mí, cuando yo soy más dependiente de Dios. Entonces esa sería en sí la primera cualidad, pero también el primer consejo que te diera. En cuanto sigues la jornada, en cuanto sigues este viaje de mirar la fidelidad de Dios, vas a solo poder mirar a Dios y a Jesús obrando si somos pobres en espíritu. Porque alguien que es alto en espíritu, y mira que ese espíritu con E minúscula significa el yo. ¿Verdad? Cuando yo soy muy altanero en sí mismo, no puedo ser parte del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios está para que tú y yo, Lego, podamos nosotros manifestar el corazón de Dios, y eso va a incrementar más gloria a Dios que a nosotros. Los números y personas uniéndose es un biproducto, es un resultado de personas más sedientas, más dependientes de Dios, y eso va a atraer y es atractivo, porque nadie quiere estar, bueno, dime tú, ¿quieres estar con alguien altanero? Es muy difícil ser amigo de alguien que solo soy yo. Pero cuando alguien es pobre en espíritu, no que se cree menos que alguien, no, sino que entiende su posición delante de un Dios santo, no está en sí poniendo a fachadas, ¿verdad? O imágenes, sino que es transparente, es genuino y dice, oye, no tengo mucho, pero lo que sí tengo, del tiempo, talento y tesoro, lo doy para el reino de Dios y quiero que Él sea glorificado. Esa es la primera cualidad y el primer consejo que te doy, Lego, para que sigas siendo efectivo allí, a donde Dios te tiene, es ser pobre en espíritu. ¿Cuál es la segunda? Segunda es, Dios, versículo 4 del capítulo 5 de Mateo, dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. ¿Se imaginan entrar a un cuarto a donde todos están llorando y no se sabe por qué se está llorando? Obvio. Ese versículo no está hablando solo de llorar y tener lágrimas, pero verás de que está ligado al primero.
La primera cualidad es pobre en espíritu, la segunda es llorar. Porque cuando tú entiendes la pobreza que tenemos sin Jesús, empezamos a mirar, wow, yo no soy santo. Yo necesito a alguien que venga y me salve de mi pecado, ¿verdad? Y necesito que alguien venga y me rescate de mí mismo. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a mirar y decir, wow, yo soy en alguien escasez. ¿Y qué pasa? El llanto o el llorar es en sí cuando estamos, conocemos cuál es nuestra necesidad. Y sabemos y miramos hacia atrás y miramos todos los pecados, las acciones, palabras, deseos e intenciones que no están alineadas a Dios. Miramos cuánto dolor causó, no solo a mi persona, sino que a las personas que están a mi alrededor, pero en mi comunidad. Mi pecado trae muerte. Y eso a nosotros nos debe de dar mucha tristeza. Dice Romanos 6:23 que todos han pecado. Bueno, ese es Romanos 3:23, pero Romanos 3:23 dice, la recompensa del pecado es la muerte, mas la buena dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Cuando tú y yo miramos hacia nuestro pasado, podemos mirar la destrucción que dejamos sin una vida con Jesús. Cuando el Espíritu Santo no está morando en nuestros corazones, trae destrucción, trae quebrantamiento de relaciones. Entonces eso empezamos a mirar y sentir el peso de nuestro pecado. Entonces la segunda cualidad de alguien que quiere ser efectivo, de aquellos que son la iglesia, de aquellos que quieren expandir el reino de Dios, son aquellos que entienden y en sí están de luto por el pecado que tienen. Y les digo, solo porque venimos y ya somos parte de la iglesia a donde Jesús reina, no significa que no vamos a pecar. Si más, estamos más en sí sintonizados en cuanto pecamos, y eso nos lleva, oh Señor, ayúdame a conquistar esta adicción a la pornografía. Señor, ayúdame a conquistar este deseo de la lujuria o de la envidia y del orgullo. Señor, ayúdame. Y ese llanto en sí llega a crear esa dependencia, y eso es un gemir, ¿verdad? Oh Señor, te necesito. Esa dependencia y esa disposición de espíritu, ese de que estoy, solo si es por Jesús es que yo puedo vivir, solo si es por Jesús y no por mis acciones o lo que yo haga, sino porque Jesús en mí es la esperanza de gloria, es la única manera en que otros van a poder mirarlo a Él y no mirarme a mí, y mirar cómo pueden ellos tener una relación. Entonces miras de que nosotros como iglesia, si alguna vez perdemos, nos distraemos, ¿verdad? Y no miramos nuestra posición delante del plan más grande de Dios, no vamos a ser personas que solo vamos a estar buscando el buscar solo estar alegres siempre. Ahora, miren, el que nosotros seamos alegres, eso es bueno, pero esa no es la meta. La meta es cómo yo puedo gozar, cómo yo puedo tener el gozo del Señor en mi corazón en todo momento. Entonces verás de que en unos momentos estaremos alegres y en otros momentos tendremos bajas, estaremos tristes. Y quizás eso nos llevará a lágrimas, pero como dicen las Escrituras, seremos consolados. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está basada en lo que otros pueden hacer por nosotros, sino que está basada en lo que Dios ha hecho por mí a través de Jesús en la cruz. Entonces, déjame te digo, Lego, ¿quieres seguir siendo efectivo ahí donde estás? La segunda cualidad es está de luto y no te pierdas. Y no pierdas de enfoque quiénes somos sin Jesús. Y miremos de que aquellos pecados, esos pecados, todos los pecados, pero todos los pecados, todas las acciones, palabras, deseos e intenciones que nosotros hagamos, pueden traer destrucción a aquellos que están en nuestro alrededor, si no es por la obra de Jesús y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el ego sigue dependiendo de Jesús, del Rey, del Maestro, sigue mirando, ¿verdad? Introspectivamente, ¿verdad? Mirar quiénes somos sin Jesús, y Dios nos va a no solo dar el reino de Dios, vamos a tener acceso, pero también vamos a ser consolados.
¿Y qué pasa? En esa consolación miramos hacia el futuro. Y en esa esperanza es que nosotros seguimos hacia adelante. Mira lo que dice el versículo 5, y esa es la tercera cualidad, y quizás mi tercer consejo para ti, iglesia. Dice, Dios bendice a los que son humildes. En otras versiones dice, mansos, porque heredarán toda la tierra. Ves de que ahí la palabra, en esta versión la definieron como humilde. Pero verás de que esa en sí muchas veces está ligada y en sí describe a Jesús como un hombre manso y humilde. Y la palabra mansedumbre, que normalmente se usa en otras versiones, creo que captura mejor qué es lo que en sí crea la fuerza y nos da la fuerza como aquellos que somos parte del reino de Dios. Verás que la mansedumbre en muchas... en griego se da mucho la figura de un caballo en su esplendor, majestuoso, ¿verdad? Negro, está bien formado, está listo para la guerra, pero tiene en sí la lengua, la tiene mordida, tiene el freno que lo mantiene, está frenado, ¿verdad? Entonces, en sí, lo que miramos que es la mansedumbre es alguien que conoce el poder que tiene, pero lo sabe administrar bien y lo usa solo cuando su amo le da el permiso. Entonces, alguien manso no es alguien que no tiene poder, sino que alguien manso es alguien que sabe bien manejar o ser un buen mayordomo del poder que tiene. Entonces mira lo que dice aquí, bienaventurados, o Dios bendice a los que son aquellos que tienen templanza, tienen dominio propio. Si miramos en otras cartas de Pablo, él habla acerca del espíritu, el fruto del espíritu, y muchos de esos es el dominio propio, la templanza, la gentileza, ¿verdad? La benignidad. Verás de que eso no significa que nosotros nos quedamos en silencio, sino que cuando nuestro amo nos dice que usemos el poder, lo hacemos y lo administramos y lo ejecutamos cuando él nos dice. Entonces, alguien que es manso no es alguien sin poder, sino que es alguien con poder, pero que sabe bien administrarlo. Y mira lo que dice ahí, porque heredarán toda la tierra. Entonces, iglesia, tú quieres ser efectivo allí donde eres. Recuérdate de quién, bajo el poder de quién estamos funcionando. Verás de que cuando Jesús le está hablando a los discípulos y les está dando la gran comisión, Él les dice, vayan pero con mi autoridad. No con la autoridad de otro gobierno, no con la autoridad de un presbiterio, no de una manera en que alguien pueda ir bajo el poder de cualquier entidad, sino que dice, dado que todo se me ha dado a mí, vayan con mi autoridad y vayan a todas las naciones. Verás de que nosotros alcanzaremos la meta y la misión de Dios cuando nosotros demos y seamos parte del poder de Dios y en sí lo ejecutemos y podamos empoderar a otros con ese poder. Porque el poder es de Dios, por eso decimos poder de Dios y no el poder de Oscar o el poder de Antonio, sino que el poder de Dios que fluya en nosotros y ese nos va a dar. ¿Y qué pasa? Al final de la historia sabemos de que Jesús gana. Jesús es victorioso. Jesús es aquel que va a reinar por todos los siglos hasta en la eternidad. Entonces, es para nosotros el que nos conectemos a ese poder. Es el poder del Espíritu, el poder de la resurrección de Dios, quien toma a borrachos y los hace papás sanos. Es el poder de la resurrección de aquel que toma a un drogadicto, ¿verdad? Y lo hace a una persona que sirve no solo en un lugar que se llama la iglesia, ¿verdad? Un edificio, sino que sirve a su comunidad y su comunidad no puede vivir sin esa persona. Entonces, seamos personas, ese es mi tercer consejo, seamos personas que empoderemos a otros con el poder de Dios y no nuestro poder. Verán que eso va a establecer el reino de Dios. Sigamos, la cuarta cualidad o consejo que te doy, iglesia, es versículo 6. Dios bendice
a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mirás de que esta justicia es algo que es un reflejo de Dios. El buscar la justicia de hombres y mujeres de este mundo, muchas veces eso llega muy bajo y no en sí suple y satisface lo que de veras es la justicia de Dios. Verás de que cuando tú y yo primero hemos sido pobres en espíritu, de ahí hemos llorado por nuestro pecado, de ahí somos mansos y humildes y nos sometemos a Él, empezamos a tener hambre y sed de que el reino de Dios, de que su justicia se manifieste en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia, ¿verdad? Que está cerca, ¿no? Los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, mi comunidad y el resto de mi país. Verás de que cuando nosotros nos estamos más conectados al corazón de nuestro Rey, nosotros empezamos a tener hambre y sed de la justicia de Dios. En todos los días nosotros empezamos a decir, oh Señor, ¿puedes tú en tu misericordia establecer tu justicia en este lugar o en esta situación? ¿Quiénes de ustedes ahorita están sintiendo, oh, yo necesito la justicia de Dios? Porque miramos de que la justicia de Dios no anda buscando el darle la ventaja a otro, sino que la justicia de Dios se manifiesta para aquellos que entienden que Él es el único puro, Él es el único santo, Él es el único que tiene las intenciones puras, no contaminadas. Porque la hambre y sed de justicia va a nosotros a posicionar nuestro corazón, a decirle, ¿verdad? Oh Señor, quiero buscar tu reino. Por eso me gusta lo que dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y toda su justicia, no la mía, no la de otros, ni aún esta de gobierno, sino que la justicia de Dios es la que va a aplanar todo, ¿verdad? Y nos va a poner en el mismo nivel y nos va a dar, ¿saben? No solo nos va a dar lo que merecemos, sino que nos va a dar lo que no merecemos. Verás de que la gracia de Dios es algo, es la bondad no merecida de Dios. Y eso debe de darnos agradecimiento. Eso debe de instarnos a, oh Señor, tu justicia es mejor, tu palabra, tu manera de resolver las situaciones es mejor que la mía. Entonces aquellos que son dependientes del Rey y quieren manifestarlo son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y cuál es la promesa de aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Ellos serán saciados. En otras maneras, como dice otra de las cartas de Pablo, Dios no va a ser burlado. La justicia de Dios se va a ejecutar en su tiempo, en su manera y usar cualquier persona que Él quiera. Entonces eso debe de informar todos nuestros días, cuando alguien quizás nos hace mal a nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo que nos duele, no debemos de mirar cómo me voy a reponer y mirar cómo voy a darle, que Él mire que yo también puedo, tengo la fuerza y puedo cambiarlo a Él. No, sino que aquellos que son discípulos de Jesús son más dependientes de Él y tienen hambre y sed de que la justicia de Dios se manifieste en toda situación. Esa es la cuarta característica. ¿Cuál es la quinta? La quinta, mira lo que dice aquí. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Qué es la palabra compasión? Son dos palabras, compasión. Pasión significa sufrir. Cuando alguien está apasionado, lo que en sí se está diciendo es, alguien está dispuesto a sufrir por cualquier causa o por una persona o cosa, ¿verdad? Entonces cuando decimos compasión es que alguien está dispuesto a sufrir al lado de, junto a una persona. Entonces alguien que es compasivo es alguien que refleja a Jesús mismo, como dicen Filipenses 2, que Él dejó todo su reino, dejó toda la parte celestial y que dice, Él se levanta de su trono, viene a la tierra y se despoja de todo lo que Él es para tratar de unirse y en sí sentir el dolor que tú y yo sentimos. Verás de que Jesús
No tomó el gloriarse ¿verdad? O el mirar cómo tomar ventaja solo porque Él estuvo en un lugar a donde nadie más podía estar, sino que dice que él tiene misericordia y Él mora con aquellos que sufren. Entonces, alguien que es compasivo, alguien que tiene compasión, es alguien que se conecta con el dolor de otros y llora y gime y está allí junto a esas personas. Y que dice las escrituras, ¿cuál es la promesa? Es que aquellos que son compasivos van a recibir compasión. Y la mejor compasión que podemos recibir es la pasión de Cristo en la cruz. ¿Ves que cuando miramos la cruz, miramos cómo Jesús sufre por nosotros? Él sufre por mí, por ti, por todos los que están oyendo mi voz ahorita. Dios es aquel quien sufre con nosotros, y todos los dolores que tú y yo tenemos hoy, Jesús ya los pasó, y Él puede conectarse con ese dolor, y Él dice: déjame darte mi compasión, mi gracia, o me pongo en tu lugar para sufrir por ti. Miras cómo empiezas a mirar que los que son del reino de Dios empiezan a reflejar más y más a Jesús, entre más y más dependientes sean de Él. Entonces, iglesia, tú quieres ser efectiva. Ahí donde estás, sé compasivo. Busca el llenar las necesidades de otros, el sentarte con personas y mirar cómo puedes servir y enseñar el corazón de Dios. Mira lo que dice, ahora cuál es la sexta en sí, consejo, ¿verdad? O sexta característica, cualidad de alguien que es parte del reino de Dios. Dice que es una persona pura. Versículo 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Mira, de que alguien que ha sido regenerado de la mente, alguien que ha sido renovado, alguien que ha sido limpiado, no por sus propios esfuerzos, sino por lo que Dios ha dado, y empieza a dependerse más se conecta de Él, empieza a tener un corazón puro. ¿Y qué pasa? Empiezas a mirar con tus ojos puros, ya no contaminados, empiezas a mirar y dices: wow, Dios está obrando en esa situación, wow, Dios está aquí. Aunque yo ahorita miro que no hay soluciones, o quizás me miro, ¿verdad?, en un lugar donde ya no tengo más esperanza, Dios está aquí. ¿Por qué? Ya no estás mirando esa circunstancia difícil, esa persona difícil o cualquier cosa que te esté dando dolor, ya no la estás mirando como algo que te está quitando tu identidad como hijo de Dios, sino que empiezas a mirar como Dios la mira. Cuando tu corazón es puro, empiezas a experimentar y empiezas a hacer lo que Dios mismo hace. Y lo podemos hacer solo por el poder del Espíritu Santo. Entonces miras de que alguien que es dependiente de Dios, verás, alguien pobre en espíritu, alguien que llora y sí recibe la consolación de Dios mismo, alguien de que empieza a ser manso y humilde, alguien que es que tiene el poder de Dios y se mueve a través de ese poder y no de su propio poder, empieza a tener hambre y sed de justicia. Y esa hambre y sed de justicia lo lleva a ser compasivo, que eventualmente empieza a él mismo ser un agente de Dios, un embajador, un vaso en que él llena, y empieza a través de sus palabras, acciones, deseos e intenciones, empiezan a reflejar a Dios mismo. Y empiezas a mirar a Dios en todo lo que está pasando, y aún empiezas a mirar que hasta personas difíciles ya no están muy fuera del alcance de Dios. Si más empiezas a depender más y dices: yo quiero ver a Dios en esta situación, y tu vida empieza a cambiar. Pero ¿qué pasa? Después de que empiezas a ser puro, empiezas a buscar la paz. Porque lo que rebosa o lo que sobresale de alguien que mira las cosas como Dios las mira, empieza a tratar de restaurar la paz, a fomentar la paz en sus relaciones, en sus amistades, en su matrimonio, en su trabajo. Busca la paz, y eso es bien. Por eso Dios bendice a los pacificadores. Dice: a los que procuran la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verás que tú y yo
cuando alguien nos mira a nosotros, debe de mirar, wow, la paz de esa persona, aún en tiempos difíciles, es increíble. Eso debe de ser atractivo. Y si más sabes, la palabra paciencia son dos palabras, es una amalgamación. Desde que la palabra paz y la ciencia, en otras maneras, el saber cómo tener paz es la paciencia. El entender que en ese momento yo quiero ver a través de los ojos de Dios y mantener la paz, porque Él nunca pierde la paz. No hay nada que esté fuera de su control. Él no tiene un día caótico. Él siempre tiene la paz. Y la paz de Dios que llena nuestras mentes y es más allá de nuestro entendimiento, empieza a inundar nuestras vidas y empiezas tú ahora a ser un agente de paz para los que están a su alrededor. Pero déjame recalco, no puedes llegar, y me atrevo a decir que es difícil ser alguien que busca la paz si no primero entiende y conoce al príncipe de paz. Vamos a tú y yo manifestar la paz de Dios cuando nosotros podamos reflejar a aquel quien está llenando nuestros corazones. Entonces, aquellos que procuran la paz son aquellos que son llamados hijos de Dios. Ahora, dijéramos, wow, pues qué lindo, ¿no? Eso es excelente. ¿Por qué no lo hacemos más? Verás de que, así como Jesús, que es el príncipe de la paz, termina en la cruz, los que son seguidores de Jesús, el fin de ellos es la cruz. Ahora tú dirás, quizás es tu primera vez, estás viendo y dices, wow, ¿cómo es que me estás diciendo que voy a ser crucificado? Eso no es un mensaje que quizás sea muy atractivo. Si vengo aquí a que me torturen, ¿por qué voy a venir? Es que ves de que vivimos en un mundo totalmente quebrantado. Y aquellos que tienen intereses que no son el interés del rey, empiezan a hacer cosas corruptas y empiezan a mirar cómo usan a las personas que están a su alrededor para manipular y para cumplir su propia agenda, no la agenda del reino de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a hablar palabras de vida o palabras llenas de verdad, verídicas, a algunos no les va a parecer muy bien. Sin más, a Jesús lo crucificaron porque Él era una amenaza hacia las estructuras de poderes en esos días. Y lo miraron como alguien que podía levantar a personas en contra de aquellos que estaban en ese momento gobernando. Entonces verás de que nosotros, como seguidores de Jesús, aquellos que están llenos de paz, tienen los ojos son puros, para algunos serás una amenaza. Lastimosamente, no todos anhelan la paz, sino que ellos anhelan su propio beneficio. Y si ese eres tú y yo, que Dios pueda, ¿verdad?, tratar nuestro corazón. Porque como iglesia nosotros hemos sido llamados a ser una embajada. Tu iglesia estás llamada a ser la embajada del reino de Dios allí a donde te tiene. Porque cuando tú empiezas a depender más de Dios, tus palabras, acciones, ¿verdad?, deseos e intenciones lo reflejan a Él. Y para algunos no les va a caer más. Entonces la última cualidad y en sí el último consejo que les doy es este. En sí la Biblia nos dice, pero mira lo que dice el versículo 10. Y me atrevo a decir desde anticipado que a algunos no les va a parecer esta parte, pero es parte del mensaje de Dios. Y esto es lo que va a cambiar y darle vuelta a naciones enteras, a todo el mundo, y lo que va a establecer el reino de Dios es esto. Dios, versículo 10, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Verás de que cuando tú eres una persona que proclama la verdad con gracia, eres lleno de gracia, pero muy lleno de verdad, y sabes de que el mejor regalo que puedes darle a una persona es la verdad que se revela a través de la vida y persona de Jesús. A algunos no les parece, porque ellos no tienen la misma agenda del reino de Dios. Entonces, iglesia, si a ti te vituperan, si a ti te persiguen, si a ti te amenazan por decir la verdad, cuéntate digno y en sí alégrate y gózate, así como Pablo lo hace en una de sus cartas. Dice que si para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo.
¿Por qué? Porque él entendía de que en cuanto uno es lleno del Espíritu y en sí la verdad fluye de él, uno empieza a cambiar su mundo alrededor. Entonces aquellos que son parte del reino de Dios no andan buscando agradar y dar a personas lo que ellos quieren, sino que se enfocan y dicen, yo quiero mirar cómo es que yo manifiesto el reino de Dios aquí en este lugar, en esta situación, en mi hogar. Entonces, iglesia, creo que es tiempo de que miremos esta lista, miremos estas 8 cualidades y en sí 8 consejos, y en cuanto miran ustedes hacia el futuro y dicen, ¿cuál es la segunda fase o cuál es la siguiente fase de esta iglesia, Lego, allí en Venezuela? ¿Cuál es la siguiente fase que pueda salir de nuestros labios? Queremos ser más dependientes de Dios, porque eso es el mejor regalo que podemos dar a nuestra comunidad. El mejor regalo que podemos darle a nuestros amigos es una relación con Dios, porque eso les dará pobreza en espíritu. Les enseñará cuánto dolor ha creado sus vidas, aquellos deseos, acciones, ¿verdad? Deseos e intenciones, palabras, ¿verdad? Que no están de acuerdo con Dios, y qué dolor causa, y eso los lleva a un estado en sus corazones a donde dicen, ahora yo no me quiero mover bajo mi poder, sino que quiero mirar cómo reflejo el poder de Dios. Y eso empieza a crear esa mansedumbre, esa humildad, y empieza a crear una hambre y sed de que la justicia de Dios se manifieste ahí en ese momento, y eso empieza a llevarnos a tener compasión de aquellos que están a nuestro alrededor, porque nosotros estuvimos allí. Ahora nosotros podemos identificarnos, es decir, te puedo contar o te puedo enseñar el mejor camino a través de la Biblia, en cómo Jesús refleja el corazón de Dios a Él enviar a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que empiezas a dar, y ya no es haz lo que tú quieres y sigue haciendo lo que a ti te parezca bien. Empieza sino que mirar lo bello y maravilloso de los caminos de Dios. Y esa compasión te lleva a tener un corazón puro. Ese corazón puro empieza a llevarte a buscar la paz de aquellos que están en tu alrededor, y eso empieza a crear un cambio en tu comunidad. Pero como dije, para muchos no les parece ese cambio. Lastimosamente están encadenados en su propia manera de hacer las cosas, en su propio reino. Entonces, iglesia, Lego, ustedes allí, hermanos, que aún no los he conocido en persona, pero espero algún día poder hacerlo. Quiero animarlos, que ustedes busquen e incrementen su dependencia de Jesús. Eso cambiará no solo sus propias vidas individualmente, pero va a cambiar sus matrimonios, va a cambiar la vida de sus hijos, va a cambiar sus vecinos, va a cambiar toda la ciudad y toda la nación, en cuanto ustedes sigan dependiendo. Entonces la pregunta de por qué es que Dios no nos usa a nosotros hoy en día puede ser porque quizás somos altaneros, quizás estamos tan, ¿verdad?, capturados en nuestro propio yo, que no miramos la bondad de Dios. Entonces esta es la gracia de Dios, que Él nos da algo que no merecemos, nos da su bondad y misericordia aun cuando nosotros no la merecemos. Y Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que Él muriera en la cruz, para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces espero que ese sea tu mensaje, iglesia, que allí a donde estés puedas seguir dando esperanza a todo el mundo y que pueda seguir siendo efectivo. Entonces para mí es una alegría el que ustedes me hayan dado tiempo para poder exponer la palabra de Dios. Y todo lo que he dicho, mi oración ha sido, Señor, quiero que sean tus palabras y no la mía. Entonces te pido que escudriñes la palabra de Dios, y si hay algo que yo he dicho que está en contra de la palabra de Dios, no la creas. Pero todo lo que sí está alineado a la palabra de Dios, pon atención, busca la manera de aplicarla en tu vida, y no lo hagas en tus propias fuerzas, sino que aférrate más a Dios a través de Jesús, y el poder del Espíritu Santo llenará tu vida y tú vas a poder ser efectivos. Entonces Dios quiere usarte a ti,
Entonces, la pregunta quizás no es ¿por qué no nosotros? Sino que ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo le entramos con toda dedicación y nos comprometemos? Si tú eres una persona, quizás nunca has oído el mensaje de Dios, quiero decirte, Dios te ama. Dios anhela tener una relación contigo. Y los pastores que están allí, Antonio y todos los otros pastores, están dispuestos a enseñarte y decirte, ven, este es el mejor camino, déjame te enseñamos quién es Jesús y las implicaciones de Jesús en nuestras vidas. Y quizás tú has estado en la iglesia por años y quizás el Espíritu te ha estado redarguyendo y te ha estado señalando algo. Y me atrevo a decir que quizás Él quiere usarte, pero Dios no te usa porque no estás dependiendo más de Él, sino que aún estás quizás tratando de mantener cosas. Quizás hasta no has perdonado a ciertas personas o no te has perdonado a sí mismo porque estás mirándote solo a ti mismo y no del perdón de Dios. Entonces, que en esta ocasión podamos todos, ¿verdad?, hacer un cambio y buscar cómo seguir siendo la iglesia de Dios en toda situación. Iglesia Lego, felicidades, pero la obra aún sigue. Sigamos adelante bajo la autoridad de Él y vamos a todas las naciones. Dios los va a usar para hacer grandes cosas alrededor de todo el mundo, pero aferrémonos y dependamos más de Él. Que Dios te bendiga, iglesia. Pastor Antonio, muchas gracias, los aprecio mucho y pues Dios mediante en el futuro cercano podamos vernos en persona. Pero no se enamoren de los edificios, sino que enamorémonos de aquel que nos hace la iglesia, que es Jesús, más y sigamos reflejando su corazón. Dios les bendiga y cuídense. Estamos sumamente felices por estos 2 días de celebración, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros y nos ha permitido celebrar sus bondades, las bondades que ha tenido con nuestra iglesia durante todo este tiempo. Para cerrar nuestro aniversario, te invito a que podamos disfrutar de un video de nuestra banda Lego. Pero no se te olvide dejarnos en nuestros comentarios tus impresiones. ¿Qué te parecieron estos 2 días? Déjanos allí tus impresiones, qué te gustó, qué te parecieron las bandas. Etiquétanos en tus redes sociales porque queremos leerte. Me envuelve
nada más, nada más.